que hemos visto casos de casos. Bueno, aquí nuestras cárceles en el pasado, ¿quiénes las controlaban? Las controlaban los criminales organizados, luego los controlaban las pandillas. Ellos le decían a los gobiernos de turno qué es lo que querían, qué tipo de tablet, qué tipo de computadora, qué tipo de fiesta, qué tipo de bacanal querían dentro de nuestras prisiones. Marisol Dorat, en la entrevista a AM, conversó con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre la ejecución de las estrategias de seguridad pública. El ministro indica que se ha recuperado el territorio que por décadas estuvo bajo el accionar de las pandillas. Esta guerra en contra de las pandillas que activó el presidente Nayib Bukele, como gabinete de seguridad, estábamos claros, Marisol, que esta guerra no solo era contra esos terroristas tatuados, pintados, contra esos, sino que también era con todas estas sus ONGs, satélites. El mundo, definitivamente, hay seres malos que plagaron a nuestra América Latina de leyes perversas para que ningún estado de América Latina le ganara nunca la guerra a ninguna amenaza de la sociedad. Y si es una amenaza de la sociedad, por ende es una amenaza del Estado, ¿ya? Entonces, haber roto ese canal de comunicación donde estas ONGs en el pasado venían y le dictaban o le daban las recetas que los gobiernos fallidos de turno anteriores tenían que ejecutar, creo que ha sido algo donde ya no les queda más a ellos que desnudarse, y nosotros podemos ver como salvadoreños cuál era el objetivo de estos organismos internacionales. Ellos siempre estuvieron en pro de esta criminalidad, de estos grupos terroristas, y aquí en El Salvador no les ha quedado otra más que pedir por los derechos humanos de los terroristas, cuando tenemos un país con más de 6.2 millones de habitantes que se está moviendo libremente, que el régimen de excepción para el 97% de salvadoreños significa el Estado cercano, sustituir un régimen de muerte por un Estado firme, valiente, que le brinda seguridad, que le brinda salud, que le brinda educación a nuestra población. Eso es lo que estos perversos no entienden, y claro que El Salvador les preocupa, porque El Salvador está generando el camino por el que van a tener que transitar la mayoría de países de América Latina y de otras latitudes, porque no puede ser que un Estado no vele por los derechos humanos de los buenos ciudadanos que son por demasía mayoría, sino que están velando por los... Es que hemos visto casos de casos. Bueno, aquí nuestras cárceles en el pasado, ¿quiénes las controlaban? Las controlaban los criminales organizados, luego los controlaban las pandillas. Ellos le decían a los gobiernos de turno qué es lo que querían, qué tipo de tablet, qué tipo de computadora, qué tipo de fiesta, qué tipo de bacanal querían dentro de nuestras prisiones. ¿Ya? Y eso es lo que tú ahora, como salvadoreño, ves a tu alrededor, ves hacia el sur, ves hacia el norte, ves al occidente, ves al oriente, y te das cuenta cómo muchos países están sometidos por la criminalidad organizada. Y claro, esos organismos internacionales, que son los mismos, ahí sí están confortables. A ellos no les importa que esta criminalidad esté matando hombres y mujeres de bien, niños. Mantenemos como Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente Nayib Bukele, la decisión de solicitar una nueva prórroga esta semana ante la Asamblea Legislativa. Es algo que necesitamos hacer, que si bien es cierto, estos organismos internacionales dicen, bueno, miren, pero los números de homicidios, sí, pero es que nosotros no trabajamos por los números de homicidios. Obviamente había que hacer esta operación para rescatar, para luchar por la vida, sí, estamos de acuerdo, pero tenemos que erradicar el fenómeno, y si sabemos que este fenómeno empezó en este país con un pandillero deportado de Estados Unidos hacia El Salvador, entonces vamos a acabarlo hasta que capturemos al último de estos pandilleros en territorio salvadoreño. Esta guerra tiene un sinfín
de estrategias, obviamente, como también en su momento mencionaba el presidente Nayib Bukele, el régimen de excepción o activar el régimen de excepción o el estado de emergencia que la mayoría de países tienen alrededor del mundo, no es una solución en sí, ¿ya? El hecho de activar un régimen de excepción o un estado de emergencia no trae debajo de la manga todas las soluciones, todas las estrategias que tú vas a aplicar. Por eso es que ha sido importante todo este trabajo y tener ya nosotros como Gabinete de Seguridad por más de 12 meses, el presidente Nayib Bukele compenetrado y comprometido día con día en estar monitoreando toda la actividad de estos grupos terroristas. Como lo ha dicho el presidente, ministro, ¿seguirá hasta que esté capturado el último pandillero? Es correcto, Marisa, en territorio salvadoreño. Y como tú sabes, estamos haciendo esfuerzos con los países vecinos y los países hacia el norte y hacia el sur para poder traer a estos que cobardemente han huido de la justicia salvadoreña, traerlos y someterlos para que paguen por todos esos crímenes que cometieron en los últimos años. Un poco también comentarte que esta estrategia de procesamiento, ¿ya? Estos no solo van a tener que responder por las penas de los delitos de agrupaciones ilícitas que van entre 20 y 45 años, sino que cada clica, cada programa va a tener que responder por más de 40.000 homicidios cometidos en una primera fase del 2012 al 2022. Porque también el presidente Nayib Bukele tiene el compromiso incluso con las futuras generaciones, que estos que estamos enviando al SECOT no vayan a salir nunca. De ahí no vayan a regresar a poner un pie a ninguna de nuestras colonias, de nuestros barrios, de nuestros caseríos, de nuestros municipios, de nuestras ciudades. No le vamos ni siquiera a heredar, porque si nosotros fuéramos, o si el presidente fuera un presidente conformista, con condenar de 20 a 45 años, entonces podemos decir misión cumplida, ¿ya? Pero no se trata de eso. ¿Qué le va a pasar a esas generaciones en 20 años cuando algunos de estos que ahorita tienen 20, 25 van a salir de 45, de 50 años todavía con alguna capacidad para seguir haciendo daño o querer pretender instaurar nuevamente lo que empezaron a realizar en este país desde los principios de los 90? No queremos eso. Y eso es parte de lo que vamos a hacer en este procesamiento también estratégico, que es parte de toda la estrategia. Pues no solo se trata de capturar, sino de transformar toda esa perversidad de leyes penales con un Estado que hoy ya cuenta con las herramientas para procesar como se debe a estos cobardes terroristas. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.